Volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de mensajes basados en el libro de Romanos. En el día de hoy abrimos nuestras Biblias en el capítulo 12 de Romanos, versículos 1 y 2. Solo estos dos versículos. En el texto anterior, el capítulo 11, vimos cómo Dios nos ha elegido, nos ha salvado, nos ha amado. Y este texto que hoy tenemos al frente nos habla acerca de lo que Dios merece de nosotros. Si ha hecho tanto, si nos ha elegido, nos ha amado, nos ha salvado, ha hecho cuantas cosas. Nos ha salvado misteriosamente. Vale la pena sacrificar nuestras vidas para darle la honra y la gloria. El texto nos muestra que Dios merece una vida de sacrificio vivo, como habla. Es lo que vamos a estar viendo. Los invito a que abramos nuestras Biblias para ver la primera parte de este texto, y es el primer versículo, el 1. Este texto nos muestra que Dios merece, y no solo lo merece, Él también quiere que los elegidos, que los que ha salvado, que los que ha llamado, vivan para servirle, para agradarle, una vida que le agrade a Dios. Esto nos habla este versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, esta frase nos conecta con el texto del capítulo anterior. O sea, viendo todo el amor de Dios, lo que Dios ha hecho. Así que, hermanos, por eso, o sea, pudiéramos decir, por lo anterior, por eso. El capítulo 11 nos habla de esa gracia divina. ¿Cómo nos salva? Por gracia, su bondad, su misericordia. Merece Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra entrega, nuestra consagración. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. En el Antiguo Testamento, el pueblo presentaba no su cuerpo, animales en sacrificio a Dios, y eran aceptados. Era el Antiguo Testamento. Y presentaban animales en sacrificio, los mataban, los quemaban. Hoy el apóstol nos habla de un sacrificio diferente, un sacrificio vivo. Os ruego por las misericordias de Dios, es lo que nos dice ese capítulo 12, versículo 1. Se los ruego. ¿Qué es lo que el apóstol nos ruega? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Pero ¿cómo pide? Vivo. No solo vivo, santo. Aquel animal debía ser sin defecto. Nuestra vida debe ser de tanta consagración, de tanta entrega, que debe ser agradable a Dios. Una vida que agrade a Dios. Y Pablo dice que ese debe ser nuestro culto racional, el culto de la razón. Cómo pienso, cómo vivo, cómo ando, cómo me muevo. Aún mi razón le da la gloria a Dios. Y esto lo llama el apóstol Pablo un sacrificio vivo. No se mata. El animal era muerto. Usted no necesita morir. Para eso murió Cristo. Él se ofreció. Ahora Dios lo quiere a usted vivo, pero dándole la honra, dándole la gloria, con el cuerpo. Sí, Cristo hizo su sacrificio perfecto, se entregó y murió por nosotros, ofreciendo a Dios un sacrificio perfecto. El sacrificio que usted y yo hoy hacemos ya no es de muerte, es de total entrega, de total consagración para agradar a Dios con nuestro cuerpo. Está hablando del cuerpo. Ese es el único sacrificio que Dios acepta, que a Dios le agrada. Una consagración total. No hay otro sacrificio que agrade tanto a Dios como una vida para Él, como una vida que le agrada a Él, que hace
la voluntad de Dios. Y podemos añadirle a esto porque no solo el cuerpo no se mueve sin la mente. Una mente que agrada, unos pensamientos, unos sentimientos, voluntad dedicados a Dios. A Cristo le preguntaron, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo, para agradar a Dios? Y Jesús respondió, mire, es amando a Dios, es amando al Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todos tus pensamientos. Ese sería el sacrificio que Pablo nos está hablando, de amar a Dios con todo lo que hacemos, con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Este sería la petición del apóstol Pablo en este texto. Ya Cristo ofreció un sacrificio perfecto. Nosotros no podemos mejorar el de Él, pero se puede vivir para agradar a Dios. El texto también nos llama a no conformarnos, a vivir como el mundo vive, a comportarse como el mundo se comporta. El mundo ofrece moda, un estilo de vida diferente, comodidades, en fin. La Biblia nos dice que todas esas cosas pasan. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad, el que agrada a Dios, permanece. Cada acto de vida para Dios permanece. Eso se llamaría, según el apóstol Pablo, un sacrificio vivo, un sacrificio que llega al altar y permanece vivo en el altar, no muere. No era como el animal que llegaba vivo, lo mataban y lo ponían en el altar muerto. Este sacrificio que Dios demanda, que nos muestra este texto, es un sacrificio que llega al altar vivo, permanece en el altar y agrada a Dios. El diccionario nos muestra que ese sacrificio vivo es algo que se consagra a Dios, que se ofrece a Dios, es una vida para Él. No son cosas, no son animales, es la vida. Pablo nos muestra, nos pide un sacrificio vivo para Dios. Sería no conformarse al mundo, sería agradar a Dios, vivir para agradarle, vivir para ser para Él. Es una ofrenda viva, consagrada. Es un cuerpo, es una mente, es una vida. No está indicando muerte, es vida. Podemos recordar que dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Podía entender el apóstol que es un sacrificio vivo, ya no vivo, ahora vive Cristo. Ahora vivo para agradarle, ahora vivo para servirle, ahora vivo para hacer de Él, para darle a Él la honra y la gloria. Es una rendición incondicional de la mente, de la voluntad, de los sueños, de los anhelos, de las decisiones, en fin, de todo lo que soy y de todo lo que anhelo, de todo lo que quiero ser, ahora es para agradarle a Él. Quiero vivir y quiero ser, y quiero estar, quiero hacer, pero para agradarle a Él. De eso es que trata este texto, de una vida que pueda servir a Dios, que pueda agradar, una vida que agrada a Dios, que vive, que sirve, que hace, que piensa, que medita, en donde Dios lo es todo. Esa es la vida y eso es lo que este texto nos quiere mostrar. Dios no merece menos. Si ha hecho tanto por nosotros, si nos ha amado tanto, no merecería menos que eso. Es lo que podemos ver en este primer versículo de este capítulo 12. Continuamos la segunda parte de este capítulo 12, es el versículo 2. Leamos esa escritura. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quienes se consagran, quienes viven para Dios, el texto nos muestra que pueden entender lo que ya hemos visto anteriormente, los misterios de Dios,
que no los pueden discernir todo el mundo. Y quienes logran entender los misterios de Dios, las cosas de Dios, su palabra, lo que Dios tiene. Él se los entrega a quienes lo aman, a quienes se consagran, viven para Él, quienes son un sacrificio vivo para Él. El mundo vive para agradarse a sí mismo. Muy pocos tienen en cuenta a Dios. Está la moda, está las casas, están las cosas, los bienes, lo que este mundo ofrece. Y la gente busca todo aquello. Y no estaría mal, pero Dios ha hecho tanto por nosotros, nos ha amado tanto, nos ofrece la vida eterna, nos ofrece vivir con Él, nos ofrece la eternidad. No debemos, con tantas ofertas divinas, no debíamos de vivir de acuerdo a los principios del mundo, de acuerdo a las dogmas y tradiciones de las religiones. El texto nos está mostrando que somos un pueblo diferente, un pueblo amado, pero que necesitamos meternos en estas escrituras, tratar de entenderlas, de interpretarlas, para buscar cuáles son los intereses que debíamos tener. Porque si hay estas esperanzas, si hay estas promesas que tenemos en la palabra, entonces nosotros debíamos tener un estilo de vida diferente. En nosotros debía haber una verdadera transformación, un verdadero rendir de la vida, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de todo lo que somos. Es una entrega a buscar y a comer de las cosas de Dios, a buscar interpretar esta palabra para sacarle provecho, para entenderla, porque ella es la que nos habla de estas hermosas cosas que Dios tiene para nosotros y la demanda que tiene Dios, la exigencia de Dios, de tal manera que un estudio serio y constante de la palabra de Dios nos ayudaría cada día a entender más y a vivir cada vez para agradarle a Él. No pudiera haber ninguna consagración sin un buen entendimiento, sin una buena interpretación, sin un lógico entendimiento de esta palabra, de estas cosas que nos están hablando, porque son nuestra esperanza, es lo que Dios nos está ofreciendo, pero es lo que también está exigiendo, una vida que le agrada, una vida que le brinda un continuo sacrificio, que vive para Él. Y solo esta palabra que tenemos al frente puede ayudarnos, y es lo que dice, oiga, para poder entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Gloria a Dios. ¿Cómo logramos entender la voluntad de Dios? ¿Cómo logramos tener ese entendimiento? Y el texto de este versículo 2 nos dice para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad. Solo habiendo una entrega, una consagración, un amor por esta palabra, podremos entender lo que Dios tiene. Y en la medida que entendemos, tenemos mayor consagración, mayor entrega, mayor seriedad en los asuntos de Dios. Sin el conocimiento de esta palabra jamás podremos tener ese cambio, esa metamorfosis que el texto nos está mostrando que debemos tener para poder hacer ese sacrificio que Dios demanda, ese sacrificio vivo, santo, que agrada a Dios. Ese sacrificio que podemos disfrutar mientras lo entregamos, mientras lo estamos dando a Dios. ¿Y por qué disfrutar? Porque sabemos lo que a conciencia estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Esto es lo que el texto nos demanda, consagración. Y consagración involucra todo, involucra el cuerpo,
No puede haber consagración sin un cuerpo que colabora, que trabaja en eso, sin una mente, unos pensamientos y una voluntad que se somete a las cosas del Espíritu. Lo que el texto nos está mostrando de lo que Dios quiere de nosotros es que haya el verdadero metaneo o la metamorfosis. Recordamos la oruga, un gusano que no tiene atractivo, pero de un momento a otro cambia en su metamorfosis y se vuelve una hermosa mariposa agraciada, engalana el ambiente. Esto quiere Dios de nosotros. Hemos sido sin la ayuda de Dios, sin la guianza del Espíritu, sin el perdón y sin el sacrificio de Cristo. Hemos sido cualquier cosa, como cualquier oruga. Pero el Espíritu de Dios ha adelantado un trabajo en nosotros y lo primero que ha hecho el Espíritu del Señor es regenerar nuestra alma, nuestro espíritu, para que en nosotros pueda haber ahora en la carne, en la vida, en la mente, esa metamorfosis, ese cambio que no pudiera haberlo si el Espíritu no hubiera regenerado la parte espiritual. Pero el Espíritu ya ha trabajado en ello, el Espíritu ha trabajado en nuestra parte espiritual y notamos y sentimos el cambio. Se puede, porque Dios ya ha trabajado en nosotros. Podemos cambiar la mente, podemos cambiar los pensamientos, la voluntad, obligar al cuerpo a darle la honra, la gloria al que vive. Vale la pena. Dios ha hecho tanto por nosotros, nos escogió, nos ha dado la vida, nos ha perdonado, nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora somos diferentes gracias a Él, por su gracia, por su misericordia. En agradecimiento a Él debíamos vivir una vida para Él. En agradecimiento a esa gracia salvadora, vivir una vida santa, consagrada, que agrade a Dios. No como el mundo vive. No somos del mundo, dice la palabra. Nosotros somos ciudadanos celestiales del cielo. Y desde aquí debemos vivir esa vida de ofrenda viva. Es sujetar al cuerpo. El espíritu ha sido redimido, la parte espiritual. El cuerpo no. Ahora el espíritu debe trabajar en nosotros, en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad y obligarlos a vivir para Dios, no como el mundo. El mundo tiene unos deseos locos. El mundo no sabe qué quiere, no sabe qué busca, no tiene esperanzas como nosotros la tenemos. Nos pueden ofrecer esta ofrenda. Solo los hombres que Dios ha regenerado con su Santo Espíritu pueden ofrecer esta ofrenda de olor grato, de olor fragante. Como ya lo vimos, hace falta un buen entendimiento de las cosas de Dios, del Evangelio. Sin el conocimiento de la palabra jamás podremos ser esa ofrenda viva que Pablo recomienda. Por favor, enamórese de ese libro, lea ese libro, busque entender ese libro, busque entender la palabra de Dios y de vivir conforme a lo que esta palabra nos enseña. Solo así podemos ser el verdadero sacrificio vivo que Dios demanda. Mil gracias por su atención, mis hermanos, mis amigos, y mi nombre es Blas de Grete Soto. Los invito a que continúen esta serie de mensajes basados en el libro de Romanos. Va a ser de gran bendición poder compartir. Dígale otro que va a ser de gran bendición. Dios les guarde, Dios les bendiga. Hasta la próxima.